Estamos en la clase número 8 y ya vamos de a poquito finalizando, y en la clase anterior hemos visto los APEPM, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Vamos a ver ahora los pastores y maestros, los funcionarios de la iglesia, como nos presenta la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver ahora el tema del evangelista. Evangelista, euangelistes, viene del euangelizo. Anunciar significa buenas nuevas, especialmente el evangelio. Declarar la buena noticia. Ser evangelista es un predicador del evangelio, y solo en el Nuevo Testamento aparece 3 veces. Hechos capítulo 21, Hechos versículo 8, Efesios 4:11, justamente donde están los APFM, y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5, que aparentemente era justamente el ministerio que el hermano Timoteo tenía en su momento. Aparentemente muchos de los que pertenecían a la iglesia primitiva eran evangelistas itinerantes. Esto se da hasta el día de la fecha, donde no es muy común que la iglesia tenga su propio evangelista. No hay muchas iglesias que tengan a su propio evangelista. La tendencia es que el evangelista sea un ministerio itinerante, es decir, que viaje, que salga. Puede ser que alguna denominación tenga el evangelista propio, donde va a distintas congregaciones que pertenecen a esa denominación. Aparentemente muchos de los que pertenecían a la iglesia primitiva justamente eran evangelistas itinerantes. Y el evangelista solo emitía su mensaje a los inconversos, salvo que en el ministerio evangelístico pudiera tener también el don de la enseñanza, ¿no es cierto? Tampoco hay muchos evangelistas que son maestros de la palabra, pero que los hay. La tendencia del Nuevo Testamento es que justamente el evangelista sea alguien que lleve a los pies de Cristo a las personas, a diferencia del profeta, cuyo mensaje estaba dirigido especialmente a la iglesia. Parte de la función del evangelista era también perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y algo importante, como uno de los miembros de un equipo de 5 personas, estamos hablando de los funcionarios, como vimos en la clase anterior, el tema del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, debería, y esto hay que abrir bien los ojos, debería estar inseparable y ligado a la iglesia local. No hay muchos evangelistas, y tengo que ser sincero en esto, de que sean sujetos a la iglesia local. El evangelista se corta solo y hace mal, porque es la iglesia local la que lo tiene que enviar a la tarea evangelizadora. Quizás con el evangelista, los evangélicos, sufrimos como con los cantantes conocidos, ¿no es cierto? Si nuestra congregación tuviera un grupo de música, sería muy difícil retenerles, no sería nada fácil, se cortarían solo y empiezan a moverse sin la cobertura del pastor y de la iglesia local a la que pertenecen, y es ahí donde empiezan los problemas espirituales. Si el evangelista es bueno, normalmente es invitado por otras congregaciones, pero no hay muchos evangelistas que se sujeten a la autoridad del pastor de la congregación a la que pertenece. Es más, a veces uno les pregunta ¿de dónde son? Yo soy evangelista, yo predico la palabra, y sí, tengo a mi pastor por acá, por allá, pero bueno, te dan un poquito de chacarera, pero no está muy claro el asunto. Deberían estar inseparables, como los demás ministerios, tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, y el pastor y el maestro, ligados a la iglesia local. Todos los evangelistas deberían tener una iglesia madre, como acabamos de decir, como los demás componentes de los funcionarios, los APEPM, pero su campo de acción, y estamos ahora hablando del evangelista, es el mundo. También sería muy egoísta de parte de la iglesia retener al evangelista solamente para el ministerio de la propia congregación,
o pensando en una denominación solamente para la denominación a la que pertenece. El ejemplo más clave es el evangelista Carlos Anacondia, que tiene su pastor, que tiene su congregación allí en la zona de Quilmes, pero es una persona que va hasta lo último de la tierra y nosotros conocemos de su ministerio, de su testimonio. Hemos trabajado con mi esposa en varias campañas, sabemos cómo él se mueve sujeto a la autoridad pastoral de la iglesia local a la que su familia se congrega, no solamente él, sino que toda su familia. Pero hay que entender también que el campo de acción es el mundo. Ahí se da otra dicotomía, otra cuestión, ¿no es cierto? Contraria. A veces los evangelistas se cortan solos y no quieren estar bajo la autoridad de ningún pastor, de ninguna congregación, y por el contrario, a veces la congregación no suelta al evangelista. Y lamentablemente, tengo que volver a decir que tengo que ser sincero, tiene que ver con la parte económica. Los evangelistas normalmente predican y son sostenidos con la cantidad de ofrendas que pueden levantar en las campañas o en las iglesias que les envían. Lo que hace mal la iglesia local es no sostener al evangelista. No hay muchas iglesias locales que sostengan al evangelista, por lo menos diría mitad y mitad, donde el evangelista completaría, sépanme entender, su sueldo, donde completaría su sueldo haciendo campañas e invitaciones que la iglesia le permite que realice, pero la iglesia local, si toma la responsabilidad de tener un evangelista en el ministerio, también la iglesia local tendría que hacer su parte. ¿Qué es lo que suele pasar? No hay muchas iglesias locales que vean esto que acabo de decir y el evangelista pobre de algo tiene que vivir, tiene una familia, tiene que conformar un sueldo, entonces sale. A la larga, lamentablemente, se coloca en un estado de rebeldía porque no hay una visión amplia de lo que acabo de compartir con ustedes. Todos los evangelistas deberían tener una iglesia madre como los demás componentes de los APPM, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero su campo de acción es el mundo. Si nosotros tuviéramos un evangelista, que lo tenemos, pero que hay que descubrirlo en nuestra congregación, y solo lo consumiríamos, sepan también entender en esta expresión, para nosotros solos, la iglesia sería egoísta y privaríamos a que muchos sean bendecidos. ¿Van entendiendo? Amén. Yo quiero que algún día podamos invitar para alguna fecha en particular de la congregación al evangelista José Luis Corbalán, que no solamente es un gran evangelista y predicador de la palabra, sino también es un gran folclorista. Así que él se va a venir con su guitarra, nos va a deleitar con algunas canciones en tiempo de folclore, de chamamé santiagueño y por supuesto canciones cristianas. Mal haría el pastor Salto de Santiago del Estero en retener a un ministerio como el de José Luis Corbalán, ¿no es cierto? Entonces José Luis sale, viaja, va hasta donde lo invitan, en el tiempo que se podía hacer eso, como también me pasaba a mí con el ministerio itinerante de liberación, las cosas ahora son diferentes, pero también es utilizado en la iglesia local allí en Santiago del Estero. Pero el campo de acciones del evangelista es el mundo. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje de salvación. Amén. Avanzamos. Pastores. La palabra pastor, poimen, que significa vaquero de ovejas. Interesante la traducción de la palabra pastor. El que cuida, eso es el pastor. El que conduce, el que orienta, brinda afecto, nutre y protege el rebaño. Y en el Nuevo Testamento esta palabra era para aludir al pastor cristiano, al que encomienda el cuidado y la orientación de otros, como lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 11. Y este término también se aplica metafóricamente a Cristo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 10, ¿alguien puede buscar Juan? Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 11 al 14, por lo menos vamos a leer ese. Si lo encontraste, léelo en voz alta. Yo menciono los otros versículos. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 11 al 14 y versículo 16. Y Hebreos, capítulo 13, verso 20. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Este término se aplica también, metafóricamente a Cristo y aún a nuestro propio Dios, ¿no es cierto?, al Padre Celestial. Jehová es, que dice el Salmo 23,
es mi vaquero, mi pastor. Jehová es el que me pastorea, el que me cuida, el que me conduce, el que me orienta, el que me brinda afecto, el que me protege y protege también al rebaño y nos nutre. ¿Alguien encontró? Juan capítulo 10, verso 11 al 14. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 16. ¿Estamos ahí? También 14. No, estamos en 14. El 14. Sí. 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Claro, el ministerio de Jesús. Yo soy el pastor, dice. Ahora, tengo que hacer un paréntesis por lo que acabo de escuchar, porque se ha interpretado y se interpreta mal este texto con respecto al asalariado. Ahí habla en un contexto de cuidado y de protección, no está hablando del contexto económico, porque el apóstol Pablo nos enseña también, inspirado por el Espíritu Santo, que el obrero es digno de su salario y que aquellos que predican y enseñan la palabra tienen que estar sostenidos en el ministerio de acuerdo, considerando a cada congregación, ¿no es cierto? A veces se ha estudiado, se ha utilizado mal esto, diciendo, entonces el pastor no tiene que cobrar salario. Lo que está diciendo el Señor es la diferencia del que tiene un interés económico y la diferencia que en realidad de corazón pastorea las ovejas. ¿Amén? Aclarado esto, vamos para adelante en el nombre de Jesús. El término poime define la naturaleza de la tarea a realizar. A menudo se usa de manera intercambiado con obispo, el tema de pastor obispo. La denominación bautista a la que yo pertenezco toma la función pastoral. Cuando leemos en la palabra de Dios el cargo a los obispos, el cargo a los ancianos y el cargo a los diáconos, de esa conjunción sale delineada el perfil o la tarea del pastor. A menudo se usa de manera intercambiado con obispos, que define la responsabilidad de encargarse o promocionar la supervisión con la palabra anciano, como le acabo de explicar a ustedes recién, que describe el carácter propio del pastor. Cuando uno lee lo que la palabra de Dios dice con respecto al obispo, muestra unas características, con respecto al anciano otras características, y de ahí sale delineado el perfil de pastor. Una persona que es ejemplo por su madurez y por su experiencia. Todo un tema, ¿no es cierto? Porque también a veces vemos por allí que levantan al ministerio pastoral a personas que no tienen todavía una madurez, no tienen experiencias. No estoy en contra del ministerio pastoral hacia los jóvenes, pero también hay que tener mucho cuidado, como el apóstol Pablo lo tuvo en el caso de Timoteo, que por su falta de experiencia, cuando uno lee la carta paulina a Timoteo, nos damos cuenta que por su falta de experiencia, el pobre Timoteo también sufría muchos dolores de cabeza. Porque la lógica diría, una problemática matrimonial o de un matrimonio dentro de la congregación, quizás Timoteo no estaba casado, no lo dice las cartas paulinas, entonces algún hermano medio de esos que hay de los alabados del Señor, esos que son difíciles, que hay en toda congregación, iban a decir dentro de la iglesia, ¿qué me viene a enseñar este pibe a mí si todavía ni siquiera está casado? No significa que uno no pueda dar consejo, porque el consejo lo da desde la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene que levantar a alguien al ministerio pastoral, tiene que ser una persona que es ejemplo por su madurez y por su experiencia. ¿Amén? Básicamente el pastor es alguien que, escuchen bien, equipa al creyente para la obra del ministerio, que es lo que estamos haciendo con estos talleres y con estos estudios.
Alimenta al rebaño con la palabra, que es lo que normalmente el pastor hace a través de la enseñanza o la predicación. Está muy ligado el ministerio pastoral con el ministerio de la docencia. Y volvemos al principio del taller. Recuerden que en Efesios 4:11 encontramos una lista de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, porque en el original griego no aparece la palabra ahí. Entonces, algunos, la letra ahí, algunos hablan de 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y algunos hablan de 4 ministerios, porque va en conjunto. Es muy clave que el pastor sea un pastor maestro, un pastor docente, porque tiene que alimentar al rebaño con la palabra. Básicamente el pastor, ¿qué hace? Protege, orienta, brinda afecto y conduce. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Vamos para adelante? ¿Amén? ¿Está claro? Gloria al Señor. Maestros. Estamos en los 5 ministerios, en los funcionarios, y ahora vamos a ver el de maestro, el que enseña. Hay una leve variación en la construcción gramatical en el griego delante de maestros, y falta el artículo los, que sería para el castellano. Lo que ha llevado a algunos exégetas, lo que acabo de decir de la letra I, a entender que los que integran el último grupo son idénticos a pastores que enseñan. Va ligado muchísimo el ministerio pastoral con el ministerio de la docencia o de la enseñanza o el don de la enseñanza. Por lo tanto, algunos aluden que hay 4 dones ministeriales y otros 5. Es muy bueno que estos dones en la práctica se mantengan en estrecha comunión los que pastorean, que sean pastores docentes o pastores maestros. ¿Amén? Eso es una característica. Dentro de la denominación a la que pertenezco es muy característico que el pastor bautista sea un pastor maestro. Yo tuve 2 pastores tremendos. Yo a veces me dicen, Miguel, se te entiende bien, sos dinámico. Y yo digo, dale toda la gloria a Dios, pero también es que abrevé de una fuente muy correcta y de mucho alimento espiritual. El pastor Pablo Deinos, que tiene que ver mucho con el taller que estoy dictando, porque hay cosas que son de él en todo este taller, y el pastor Carlos Braida. Normalmente el pastor bautista es un pastor maestro. Normalmente un pastor pentecostal no es que no sea maestro de la palabra, porque hay pastores pentecostales que son excelentes maestros de la palabra, pero la tendencia es más de ser evangelista. El pastor evangelista, un doble ministerio, ¿no es cierto? El pastor bautista siempre va a dejar una enseñanza. El pastor pentecostal siempre va a gritar un gloria a Dios, un aleluya. En Cristo hay solución, en Cristo tener respuesta. La tendencia es ganar almas. La tendencia del pastor bautista es formar a la iglesia. Pero son características que cada denominación vamos formando el cuerpo de Cristo. Pastor docente, pastores maestros. Los maestros son los que han recibido el don ministerial para ejercitar de manera extraordinaria la enseñanza de la sana doctrina. Casi siempre son capaces de comunicarse bien y demuestran una profundidad en cuanto a sabiduría y conocimiento bíblico. La experiencia muestra que si bien no todos los que reciben el don de maestro presentado en Romanos capítulo 12, verso 7, llegan a ser maestros en el sentido del don ministerial, como lo presenta Efesios capítulo 4, verso 11. Muchos de los maestros que se mencionan aquí tienen como parte de la mezcla de dones que han recibido el don que menciona Romanos 12, 7. Que alguien lo pueda buscar, porque es clave que leamos en este momento Romanos 12, 7, y que con voz alta lo pueda compartir. Romanos 12, 7. ¿Puedo leerlo Sí. desde el verso 6? Sí. 6 y 7. Bajate De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, este es el verso 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. No, quiero explicar esto bien.
si bien el ministerio pastoral está ligado con la enseñanza, no es exclusivo que la persona que enseña tenga que ser pastor. ¿Se entiende esto? Porque justamente hay hermanas que tienen el don de enseñanza y son maestras de escuela dominical. Hay hermanos que tienen el don de enseñanza y son profesores o maestros de la escuela dominical. Hay personas que tienen la capacidad de enseñar, que son maestros y profesores en lo secular, pueden llevar adelante una enseñanza bíblica si se pone la enseñanza en sus manos, pero no significa que porque enseñen en una escuela tenga el don de enseñanza. ¿Se entiende eso? A veces uno escucha a alguien que es maestro en lo secular y cuando va a compartir algo que tiene que ver con el reino no se le entiende absolutamente nada. Yo no voy a dar nombres, pero en mi congregación tengo algunos. Tengo hasta una persona que es director de una escuela y al momento de enseñar no se le entiende mucho. No tiene buen respaldo espiritual. Ahora, en la escuela debe estar fabuloso porque es director de escuela. ¿Me entienden? Hay una persona en nuestra congregación que recién ahora, después de 20 años, está encargándose de a poquito, porque le empujamos, maestra también de escuela, y no sé si llegó a ser directora la persona. Después de 20 años recién está teniendo una breve charla, adelante de ella 3 o 4 personas en una reunión casera. Y uno dice, pero no puede ser, ¿de qué tiene miedo, de qué tiene vergüenza? ¿No es cierto? Quizás puede haber aspectos de su vida que todavía no están rendidos al gobierno de Cristo. Eso puede ser factible también. Pero indudablemente que de las 2 personas que tenemos en nuestra congregación, el don de la enseñanza no está. Por el contrario, María, por ejemplo, que tiene séptimo grado, que nos acompañó y que ustedes la conocieron el día que vino con nosotros, ella en una reunión casera se maneja como pez en el agua. ¿Por qué? Porque se formó al lado de mi esposa. Entonces, todo lo que le voy a hacer a mi esposa, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, por una cuestión de trabajo en conjunto, por una cuestión de unción y de transmisión y de estar mirando y de observar, que quizás tiene esa gracia, como en mi caso, tanto tiempo que le observé a mis pastores predicar y todo eso, uno se convierte en pastor maestro por gracia de Dios. ¿Me entienden? Y tenés un maestro que vos decís, qué bárbaro, tenemos un maestro, y a la hora de enseñar, la gente se duerme, se aburre, no se le tiene bien, no sabe hacer un bosquejo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el reino de los cielos y la enseñanza de la palabra. ¿Qué eran los dones? Herramientas que son sobrenaturales. ¿Amén? O sea, cualquier persona puede estar capacitada a la enseñanza, pero una cosa es llegar de cabeza a cabeza y otra cosa es llegar de corazón a corazón. Y cuando uno llega de corazón a corazón está pastoreando. Cuando uno llega de corazón a corazón es allí que está fluyendo el don, en este caso de maestro de enseñanza. Vamos a ir al punto 11, pero estamos en la clase número 8 de los dones del Espíritu Santo y nos vamos a meter en un tema controversial. Mirá que está a tu lado y decirle, abrochate los cinturones de seguridad. Abrochate los cinturones. Ya vamos finalizando la materia. Y nos vamos a meter en esto de qué pasa con el don de lenguas hoy. Decir que el don de lenguas opera en el reino espiritual o sobrenatural parece obvio, pero es necesario afirmar esto por 2 razones. Primero, la esencia de este don es traer una idea de Dios, un mensaje del Señor o alguna revelación que viene de parte de Él. Este don, ya leyendo la primera estrofa, no tiene que ver con hacer gala para que los demás me escuchen que hablo en lenguas angelicales. Mirá que está a tu lado y decirle, ¿lo oíste bien? Porque con este tema de este don se genera una competencia tremenda. Y miren lo que dice la primera estrofa. Un mensaje del Señor, traer una idea de Dios, un mensaje del Señor o alguna revelación que justamente viene de parte de Él. Y en este sentido, las lenguas, estamos hablando del don de lenguas, y la interpretación de la misma van juntas y tienen un mismo propósito. Y el valor que el preciado don de profecía, cuando alguien habla en lenguas y cuando esa persona que habla en lenguas, por gracia de Dios, también tiene el don de interpretación, que en toda mi vida
de cristianos, no he visto a muchos, pero los he visto, esa interpretación de las lenguas se convierte en profecía. ¿Se entiende esto? ¿Ven? La persona habla en lenguas y si la persona tiene interpretación va a decir así dice el Señor. Pero en mi caso personal, y esto es algo que me gusta a mí, me gusta más que otro interprete. Porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces yo puedo estar hablando en lenguas angélicas y decir así dice el Señor, pero ya previamente de humanidad tener el mensaje en mi cabeza y en realidad le pongo un poco, sépame entender, un poco de show y como de algo raro, como a que hablo en lengua y ahora, como suelo decir siempre, suena así por ahí el tecladista haciendo y ahora viene así dice el Señor. Mejor sería que la persona o los hermanos hablaran en lenguas, como vemos en Corintios, y el apóstol Pablo habla de un orden, justamente del don de lenguas, y que se levante uno, dos, interprete y no más para que justamente no haya tanto lío. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más? Porque así funciona mejor el cuerpo de Cristo. Alguien que tiene el don de lenguas y alguien que todavía no lo tiene, pero tiene el don de interpretación, sabe lo que el hermano o la hermana está diciendo en lenguas angelicales y interpreta, y ahí se convierte eso en profecía. Como el don de profecía, las lenguas, y esto tienen que subrayarlo bien, subrayan en su Biblia 1 Corintios 14:5, si alguien lo tiene, que lo pueda leer rápido, que mueva los dedos. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, y no ser que las interprete para a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, tengo que aclarar, acá no hay una competencia con profetizar y que habla en lenguas, porque la traducción en el griego allí, en este contexto, habla de profetizar, presten atención por favor, hablan de profetizar como emitir el mensaje de salvación. Por eso el apóstol, volverlo a leer fuerte. ¿De vuelta? Sí. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Bueno, ese es el deseo del apóstol Pablo, que todos vosotros hablasen en lengua. Y ahora, pero más que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que los que interpreten para que la iglesia reciba edificación. Bueno, no habla de la profecía de adivinar el futuro, porque eso es brujería blanca. No tiene que ver con eso. Habla de profetizar en cuanto a predicar el Evangelio. Por eso el apóstol dice, más quisiera. Bárbaro, hablen en lengua todo lo que ustedes quieran, porque es un don del Espíritu Santo y es básicamente para edificación personal. Amén. Entonces el que habla en lengua se edifica, ya lo vamos a ver, la palabra dice que se edifica a sí mismo, pero más quisieran que prediquen el Evangelio, eso es lo que está diciendo. Porque el que habla en lengua habla misterios espirituales con el Señor. Y el indoto, el que no conoce la palabra, no va a entender absolutamente nada. Entonces él dice, más quisiera que profeticen, pero la traducción es predicar el Evangelio. No es la profecía, como estábamos mal acostumbrados con una tendencia del Antiguo Testamento. Como el don de profecía, las lenguas sirven para edificar, exhortar y consolar. Si alguien que habla en lenguas y alguien que interpreta no tienen estas tres patas de la mesa, no camina el asunto. Me tiene que edificar, nos tiene que exhortar y nos tiene que consolar. Amén. Yo quisiera que vayan pensando por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, porque este es un tema que es controversial y sería interesante que desde lo que puedo, desde la experiencia, poder contestarle. En segundo lugar, es necesario afirmar esto por dos razones. Dijimos que el don de lengua es un don sobrenatural. En segundo lugar, están las lenguas
que son sobrenaturales porque el reino espiritual o sobrenatural explica la sustancia de este don. Las lenguas e interpretación focalizan el amor de Dios, su voluntad e interés por nosotros en las situaciones puntuales de nuestro servicio. El don de lenguas, aquello que por gracia el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, es como enamorarme del Señor. Es como que yo le digo, Señor, te amo, te quiero. Cantamos eso en la alabanza, en la adoración, y ya no tengo más palabras desde el punto de vista humano, y ahí empiezan las palabras a nivel angelical. El don de lengua y la interpretación focalizan el amor de Dios y su voluntad e interés por nosotros en situaciones puntuales de nuestro servicio a Él. La Biblia nos habla de géneros, decid conmigo géneros. Variedades, eso es géneros. Variedades o tipos de lengua. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Estos géneros se pueden calificar en 3 grupos específicos. Lenguas de revelación. Hay personas que tienen el don de lengua de revelación, y ya vamos a ir viendo con más profundidad esto. Hay personas que tienen el don de lengua para la intercesión, por eso yo le puse poder, porque son géneros. Vean esta situación en una criatura. La criatura nace y al poco tiempo balbucea y sigue creciendo y empieza a emitir algunas palabras copiando de papá y de mamá, hasta que en algún momento habla. Lo mismo pasa con el don de lenguas. Si el Señor me lo da y no lo ejercito, nunca voy a darme cuenta cómo es esto de la revelación, del poder y de la inspiración, donde allí necesito que haya un intérprete para que se dé a conocer lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El don de diversos géneros de lenguas se califica dentro de los dones de inspiración. La palabra género deriva de la raíz griega géneros, que tiene acepción tales como, escuchen bien, familias, tipos, linajes o clases, en un aspecto racial, lo que nos hace ver que existen tal, como lo indica el nombre, efectivamente diferentes tipos de lenguas. Estos géneros no son las lenguas de Pentecostés. Estas lenguas no están dirigidas a los seres humanos, sino a Dios. La de 1 de Corintios 14, versículo 2. Las lenguas de Pentecostés estaban dirigidas primordialmente a los seres humanos y tuvieron como fin comunicar el Evangelio del Reino, quizás por única vez. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 7. Siempre digo lo mismo. Si en Pentecostés hubiera hablado, si hubiera estado un paraguayo, hubiera hablado el guaraní. ¿Me entienden esto? Las lenguas de Pentecostés no eran lenguas angélicas, eran lenguas de distintos géneros de linaje. Si había alguien que supiera el idioma inglés, hubiera entendido a alguien, hubiera sido tocado por el Espíritu Santo y hubiera entregado el mensaje de salvación en inglés, y alguien hubiera sido tocado por el Espíritu Santo y hubiera entregado el mensaje de salvación en guaraní, si hubiera un correntino de eso, bien frappé, un paraguayo. ¿Se entiende? Porque si no se va a confundir. Quizás fue por única vez. Hechos capítulo 2, verso 7, capítulo 2, versículo 7 al 11. Vamos a leerlo, porque algunos me miran con cara rara. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Y estaban atónitos, descendió el Espíritu Santo, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿A qué facultad fueron? Si eran todos galileos, ¿no son los de la iglesia de restauración y poder? Podría también decir tranquilamente la palabra. Entonces viene una pregunta en el verso allí 8 y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Vuelvo a decir, si había un paraguayo, estoy seguro que alguien hubiera hablado guaraní. Segurísimo. Y ahí hay una lista de qué lenguas hubieron en Pentecostés. Partos, medas, elamitas y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia,
en Panfilia, en Egipto, en las regiones, mire la cantidad de géneros de lenguas de linaje que hubo allí. En regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas. Básicamente el mensaje de salvación, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Porque personas del vulgo, como vemos en otro lado en las Escrituras, que así se denomina a los apóstoles, personas vulgares, del vulgo, comunes, hablaban en todas estas lenguas o géneros de lenguas, quizás por única vez, no sabemos qué quiere hacer el Espíritu Santo, pero el registro bíblico lo muestra por única vez en Hechos capítulo 2, versos 7 al 11. Tenemos que poner bien la base, si no, no vamos a entender lo que viene. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna vez escucharon este estudio de esta manera? ¿O pensaban que el hablar en lenguas del libro de Hechos de los Apóstoles era hablar en lenguas angélicas? ¿Tenían este estudio claro? Fue como para expandir. Digo, ¿Cómo? Yo siempre lo entendí así, que fue Dios le dio lenguas, diferentes lenguas como para expandir el Evangelio. Claro. Y se comunicaban después quienes tenían su, por ejemplo, el que hablaban inglés en inglés, el que hablaban en griego. Claro. Y ahí se fueron a las otras naciones, a otros lugares, después se fue expandiendo hasta hoy también. Como un inicio misionero de llevar el Evangelio a otro lugar. Pero con la unción del Espíritu Santo, porque descendió esa unción sobre sus cabezas, sobre sus vidas. Pero se entiende que eran lenguas, a ver, para entenderlo un poquito mejor, y espero no equivocarme, no, eran lenguas terrenales, no eran lenguas angélicas como en otro momento de las Escrituras vamos a ver. Amén. La diferencia, porque si no, se confunde con el tema del bautismo del Espíritu Santo, que también lo vamos a ver. Los diversos géneros de lengua sería, como dice, escuchen este pastor Michael Green, el lenguaje amoroso, y él está hablando de las lenguas angélicas, de un matrimonio feliz. Miren qué linda definición. El lenguaje amoroso de un matrimonio feliz, cuyas palabras, al ser analizadas, pueden no significar nada para que, sin embargo, denotan la intimidad y la confianza de la pareja. ¿Amén? ¿Vieron cuando en el matrimonio uno le pone un apodo a su cónyuge, que solo el cónyuge entiende el apodo, chiquitito, el cucucito, papá? Mirá que está a tu lado y decirle, ¿cómo le decís a tu cónyuge? Ojo que hoy es el día del padre y los maridos no vayan así, andá a lavar los platos. Si no van a dormir afuera. Bueno, algo así un poco es el don de lenguas. Interesantísimo. El lenguaje amoroso de un matrimonio feliz, cuyas palabras, al ser analizadas, cuando te escucha otro de afuera que le decís mi cucucuchi, yuyuyuyuyu, a tu esposa o a tu esposo, decís, este está loco, ¿qué le pasa? Porque la quiere analizar y no entiende nada. Porque son como mimos. Son mimos, y eso es el don de lengua para Dios. Qué pena las congregaciones, y parte de ellas cierto sector de la denominación a la que pertenezco, que no ha enseñado esto. Entonces, los pastores más abiertos, hace 30, 40 años atrás, y todavía debe quedar algún dinosaurio en tiempo de extinción, dando vueltas, se pone en serio y dice, el don de lengua es para pijama y pantufla, me dijo una vez uno. Claro, me estaba diciendo que si yo hablaba en lengua, hablé en mi casa al lado de la cama y punto. Pero que no venga a traer eso dentro de la iglesia. ¡Qué lástima! Porque nosotros hoy en el culto, en la alabanza, sin molestar al que está al lado, podemos, si tenemos esa gracia que el Señor nos ha dado, dada por el Espíritu Santo, y tener ese don, le podemos decir al Señor, cucucito, papi, pero en lenguas. ¿Me entienden? Y la gente que está alrededor dice, ¿qué le pasa a este? No entiendo nada. Tremendo lo de este Michael Green. El lenguaje amoroso de un matrimonio feliz, cuyas palabras, al ser analizadas, pueden no significar nada, pero que sin embargo denotan la intimidad y la confianza de la pareja. Esto tiene que ver mucho, el don de lenguas,
Su práctica tiene que ver mucho con mi relación paternal con Dios. Muchísimo tiene que ver. En este sentido, el don de lenguas expresa justamente, como estamos diciendo, intimidad oral con Dios y provee de una nueva dimensión en la vida de la oración de manera personal. Las lenguas angélicas, no la de Pentecostés, las lenguas angélicas no pueden ser entendidas por hombres a menos que sea por el don divino de la interpretación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27 al versículo 28. Y en Pentecostés no hubo traductor ni intérpretes. Quienes hablaban no entendían lo que decían, pero quienes escuchaban comprendían claramente su significado. Hechos capítulo 2, verso 8 es claro. La pregunta, ¿cómo? Pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, desde el punto de vista natural. Amén. O sea que, por única vez, por lo menos desde el registro bíblico, el hermano, la hermana, así que fue lleno del Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 1 en adelante, hablaba el idioma que le correspondía a la gente que estaba allí. El que hablaba no entendía nada, pero el que oía sí entendía. ¿Saben que otros interpretan, y ahora me voy acordando de cosas, esto de otra manera? Lo interpretan de la siguiente manera: que los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es indiscutible. ¿Amén? Amén. Y no es que hablaban en guaraní, o en francés, o en italiano, o en inglés, sino que hablaban en lenguas y todo se encargaba el Espíritu Santo de llevar al idioma natal el mensaje de salvación. Esa es otra interpretación que se da por allí. Porque dice también que pensaban que estaban borrachos. ¿Cómo? Al último dice que pensaban que estaban todos borrachos los demás, así que quiere decir que era como para el que no entendía, que el Espíritu Santo no le guiaba, no entendía nada de lo que estaba pasando. Sí, también se puede interpretar que estaban todos borrachos en el sentido de que como estas personas ahora están hablando en distintos idiomas al mismo tiempo. Puede ser también una expresión. La otra es lo que acabo de decir, que hablaban en lenguas y el Espíritu Santo se encargaba de dar al que tenía que escuchar en inglés, en guaraní, y era toda obra del Espíritu Santo, que también puede ser. Son interpretaciones, pero que pasó, pasó. Amén. De una manera u otra pasó. El que ora o habla en lenguas angélicas no entiende lo que dice, salvo que tenga el don de interpretación al mismo tiempo. Para la mente no tiene control racional sobre este don, porque ni el que habla ni el que escucha tiene comprensión de lo que expresa. Hay dos formas. Mirá que está a tu lado decirle: abrochate los cinturones, que viene lo que es bueno ahora. Amén. Viene lo que es bueno. De hablar en lenguas. Están las lenguas de la familia, las de los linajes, como hablamos recién en Pentecostés, o clases raciales, como pasó en Pentecostés, Hechos 2, versículo 4 al 11. Pero están las lenguas angélicas. Y dentro de las lenguas angelicales están las lenguas de alabanza, que considero desde la experiencia es lo que más se escucha en una congregación. También tengo que ser sincero en esto: lo que se escucha en una congregación es mucha repetición de lo que hermanos escuchan de otros y van copiando. Y no han recibido el don, sino que se lo han impuesto. Nosotros hoy, el pueblo evangélico, está perdido esta pasión, ¿no es cierto? Pero hace 20, 30 años atrás, si vos de un culto de estos hermanos fogosos de la denominación pentecostal, por lo menos esto pasaba en Capital y Gran Buenos Aires, si vos de un culto no salías hablando en lengua, te llevaban hasta tu casa y hasta que no hablaban lengua no paraban de orarte. En cada culto los hermanos oraban por el bautismo del Espíritu Santo. Igual a exteriorizar el bautismo hablando en lenguas. Entonces, ¿qué pasaba? Era tanta la presión que se ejercía sobre las personas que algunos, siendo sinceros, decían: yo no recibí nada, no tengo por qué repetir lo del otro. Y otros, tan presionados,
repetían lo que escuchaban de otros. Pero mirándolo de manera sana, las lenguas que normalmente se escuchan en la iglesia son lenguas de alabanza y de adoración, que son para edificación personal. Decir conmigo, edificación personal. Edificación personal. O sea que no tengo por qué estar a los gritos. En el momento que el director de alabanza o la música se eleva y yo siento hablar en lengua, hablo en lengua, si se acabó la historia, pero no tengo que estar demostrando nada al que está al lado, porque no es que yo no tengo control. El Espíritu Santo no nos controla como una especie de robots donde nosotros revoleamos los ojos y entramos en un estado de meditación. El Espíritu Santo no hace eso. Estamos totalmente conscientes, aquellos que practicamos y tenemos este don, totalmente conscientes, escuchamos todo el ruido alrededor, no es que nos vamos a un plano espiritual diferente y alabamos al Señor de esa manera y punto, y no molestamos al que está al lado. Alabanza y adoración. Las lenguas angélicas también están las de revelación. Ahí es otra historia, para edificación de la iglesia. Está la intercesión también dentro de la revelación. Hay personas que comienzan a orar, le empiezan a rogar al Señor, Señor, yo te ruego. Fíjense en los niveles ahí espirituales de la oración. Señor, yo te suplico, ya empiezo a clamar. Cuando uno busca en el diccionario, por clamor se traduce dar grandes voces. Entonces en un momento empiezo a gritar. Si hubiera un pastor de esos que yo conozco del tiempo de antes, diría, Dios no es sordo, no grita, hermano. No, pero la Biblia dice clamar. Y clamar es dar grandes voces, punto. Pero no es que yo arranco, Señor, la idea no es esa. Estoy allí orando, Señor, te ruego, está el conflicto. Empiezo a crecer, me empiezo a meter en la oración. Te suplico, y ahí viene el clamor, viejo. Hay un problema en casa. Tengo un puñal clavado en el sentido espiritual en casa. Quiero que alguien me lo saque. Señor, sacámelo. Yo sé que Dios no es sordo, pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ya que está a tu lado sería bueno clamar más. Porque si nos va a enseñar en Jeremías 33:3 cosas grandes que todavía no conocemos, quiere decir que el clamor desactiva algo en el mundo espiritual. ¿Qué desactiva? No desactiva a Dios, porque Dios no es sordo, ya lo sé, pero desactiva mi inhibición, mi bloqueo en el que estoy. Y llega un momento que uno dice, me duele esta situación. Y empieza a clamar, pero después viene el lamento, y después viene el llanto, y después vienen los gemidos, que son todos niveles de intercesión en la oración. La oración en el Espíritu, como bien explica Efesios capítulo 6, verso 18, la primera parte, y donde dentro de ese mover del Espíritu Santo, iba a decir una palabra en brasilero, batuque, pero no quedaba bien, ya la dije, pero me pasó por la cabeza. Dentro de ese mover del Espíritu Santo, hay actos y hay actitudes proféticas, hay visión, hay revelación, hay profecía donde se necesita el don de interpretación, pero me tengo que meter en esa experiencia, porque decirlo desde el estudio que está escrito ahí es fácil, pero para algunos es chino básico, porque se quedaron solamente en ruego y súplica y algún que otro en clamor y punto, cuando en realidad hay más, decía que está a tu lado, hay más en el nombre de Jesús. O sea, que están las lenguas angélicas, donde adoro, donde alabo al Señor, pero también están las lenguas angélicas, podríamos decir, para cerrar este momento, donde las utilizo para la guerra espiritual, en la oración. ¿Amén? ¿Se entiende? Propósito del don de lenguas angélicas. Olvidémonos un poquito de Pentecostés. Dar un mensaje de parte de Dios para edificar a la iglesia. Eso tiene que ver ya con el intérprete, también que tiene que estar en conjunto. Adornar a la novia para edificar a la iglesia y para edificación personal. Medios en los que se manifiesta este don. Bueno, los hermanos y hermanas nacidos de nuevo en Cristo, que como vasos dispuestos están prestos para bendecir y a su vez desean más de Dios en una buena mayordomía de sus dones. Como bien dice la palabra, el que busca encuentra, el que busca halla. ¿Cómo y cuándo usar este don? Como decía antes, en la intimidad con el Señor, ese pastor
de muchos años de ministerio, me dijo para pantufla, pijama y pantufla, y no estaba equivocado en un aspecto, en lo otro sí, en todos los otros sí estaba equivocado, pero en ese aspecto no estaba equivocado. O sea, estoy en mi intimidad y allí con el Señor estoy hablando en lenguas, le alabo, le adoro y también intercedo. Y no es que las lenguas interceden por mí, mi mente, con la mente estoy dirigiendo la petición, pero mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo gime ¿cómo? Indecibles. ¿Cómo? Gemidos indecibles, que no se pueden interpretar. Gracias, se me fue ahí el texto. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Alabanza, adoración e intercesión. Cuando hay alabanza, cuando hay adoración y cuando hay intercesión, son lenguas de inspiración, porque me hacen crecer, me inspiran. ¿Cómo y cuándo usar el don? En medio de la congregación, cuando se alaba y se adora, un mensaje de Dios, ahí se necesita el don de interpretación y pasa a ser profecía, y también es un testimonio a los incrédulos. No es lo mejor, pero el Espíritu Santo hace como quiere. Por eso el apóstol Pablo, como acabamos de leer, dice: yo prefiero que más hablen del Evangelio, más profeticen con claridad el mensaje. Pero muchas veces, al hablar en lenguas, puede entrar alguien que dice: ¿qué está pasando acá? Y le llama la atención. Algún otro le puede molestar, decir: estos están todos locos. Y otros van a decir: no, algo raro, algo de Dios hay en este lugar. Estas serían lenguas de revelación. ¿Cómo y cuándo usar el don? Ante el impacto de la unción especial y específica en el momento de la manifestación de otros dones, ejemplo, en la intercesión grupal, en la administración a algún necesitado, en el sentido espiritual. Ahora voy a explicar esto. Liberación, en apoyo a aquel o aquella que está ministrando. En ninguna parte de las Escrituras dice que tenemos que expulsar los demonios en base al don de lenguas, porque cuando uno habla en lenguas se edifica uno mismo, y cuando uno habla en lenguas son cuestiones espirituales del espíritu con nuestro espíritu humano y con el Señor, ¿no es cierto? Lamentablemente algunos utilizan el don de lenguas porque no saben cómo llevar a una persona a que sea libre. Entonces, como no saben qué hacer, la persona se encuentra en un estado de manifestación quizás muy fuerte, prueban tirando alguna que otra palabra en lenguas para ver si la persona queda libre. Pero una persona tomada por espíritus inmundos no va a tener una interpretación correcta de lo que se habla en lenguas. Y de hecho que el don de interpretación, esa persona manifestada no lo tiene. Pero sí puede usar el don de lenguas frente a una situación que estamos liberando a una persona. Yo estoy trabajando con esa vida, estoy usando el nombre de Jesús como corresponde para romper las ataduras y los yugos, y puede haber atrás mío 2 o 3 hermanos que estén apoyándome en oración. Y ese apoyo en oración puede ser que alguno de esos 2 estén gimiendo en el espíritu sin molestar a aquel que está ministrando, porque si no se arma un enredo bárbaro. Pero en ese caso sí se puede utilizar el don de lenguas. Sé en el momento de la administración de algún milagro, la resolución de un problema, la sanidad, porque es como un grito de alabanza, una expresión de júbilo, y se habla en lenguas en ese momento. Alabanza por el hecho producido, y Dios de manera directa hablando al que se le ministra, dando dirección u orientación. Estas serían lenguas de poder. ¿Qué restricciones aplica el apóstol Pablo al hablar en lenguas? En 1 Corintios 14, Pablo presenta ciertas regulaciones para el ejercicio del don de lenguas, y lo hace discutiendo también el ejercicio de la profecía. Pablo amonesta contra el mal uso del don de lenguas y advierte del peligro de la inmadurez espiritual. En 1 Corintios 14, 20, muy especialmente amonesta en contra del peligro
de no tomar en cuenta a los inconversos, como decíamos antes, y su necesidad de salvación. Si se priva dentro de una iglesia hablar en lenguas y no se entrega el mensaje de la palabra como corresponde, las personas inconversas no van a entender nada. Entonces ahí es donde está la amonestación apostólica. David Pitches, que es un sacerdote carismático, dice lo siguiente: las lenguas expresadas en público no necesitan estar cargadas de emoción, y es mejor que no lo estén, ya que esto tiende a ser perjudicial, especialmente en las iglesias más tradicionales. Lo que está diciendo este hombre es que hay que tener cuidado, amén, y no ser de piedra de tropiezo para aquellos que no tienen el don, o frente a una congregación que no tiene el ejercicio del don de lenguas. Consejo apostólico sobre el buen uso de lenguas. Debe haber un culto ordenado. 1 Corintios 14:26. No más de 3 hablarán en lenguas en cualquier culto, y cada uno a su tiempo, no los 3 a la vez. 1 Corintios 14:27. Debe haber alguien que interprete. 1 Corintios 14:27 al 28. El que interpreta puede ser el que habla en lenguas u otro. Esto ya lo explicamos. En quinto lugar, si no hay intérprete, entonces quien habla en lenguas debe de callarse hasta que más tarde, cuando esté a solas. Y en sexto lugar y último, todo, lo dice el apóstol Pablo, debe hacerse, dice Pablo, de manera apropiada y en orden. Yo no sé por qué se ha creído por mucho tiempo que el hablar en lenguas tiene que ser de manera desordenada. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero hagan esto decentemente y con orden. ¿Cómo nos cuesta a veces llevar el orden del culto, llevar el orden de la iglesia, llevar el orden de una liberación, llevar el orden de la oración? No sé por qué está asociado desorden con unción, manicomio y loquero con unción, cuando en realidad el apóstol Pablo dice que debemos de hacer las cosas de manera ordenada. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo hizo de manera ordenada, y el Espíritu Santo es un espíritu de orden. ¿Amén? ¿Cómo poner en práctica este don? Con convicción. El líder, el pastor, lo tiene que hacer con convicción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creer que es un don que edifica el cuerpo de Cristo. Y renunciar, para poner esto, como ponerlo en práctica, renunciar a las excusas, es decir, a las tradiciones y a la religiosidad. Uno puede estar congregado en una iglesia donde no hay ningún tipo de enseñanza como esta, y donde uno sabe, entre bambalinas, allí en la cocina, que al pastor mucho no le gusta el tema del don de lenguas, pero uno no se puede dejar de privar de hablar en lenguas si tiene el don, porque en el momento de la alabanza uno puede hablar en lenguas sin estar a grito pelado. Amén. Así que nadie te ponga a techo. Decirle que está a tu lado, que nadie te ponga a techo. ¿Cómo poner en práctica este don? Instrucción. Se debe de enseñar como los demás dones. Es uno más de la lista. No es un cuco. No es algo que asusta. Hicimos una lista de 27 dones y el don de lenguas es uno más de la lista. Es un don muy diverso, porque hay diversidad de géneros de lengua, y ejercerlo con efectividad y con responsabilidad, es decir, con sujeción. ¿Cómo poner en práctica este don? Administración. Se necesita autocontrol en el uso del mismo, se necesita supervisión pastoral o de líderes, y se necesita alentar su práctica. ¿Por qué? Porque adorna a la iglesia. La viste en condiciones para presentarse delante del Señor, y con ese cucutatá, con esos mimos y esos gemidos que son indecibles desde el punto de vista natural, la iglesia de manera ordenada lo mima al Señor. Amén. Amén.